Ernesto Contreras volvió a mostrar su calidad como director en El último vagón, una película que narra la llegada del pequeño Ical a una zona rural en la que su vida cambiará gracias a las enseñanzas de su profesora Georgina, dedicada a sacar adelante a sus alumnos en ese contexto tan adverso. A pesar de la situación, Contreras elige mostrar la luz de sus personajes, se enfoca en la íntima relación que establecen maestra y alumno y a su vez carga el punto de vista en lo positivo de ese vínculo. De ahí un resultado que fácilmente puede atraer a las audiencias. En ese mismo orden de ideas está Radical de Christopher Sala, la cual se trata del mejor trabajo actoral de Eugenio Derbez para la gran pantalla. Antes de analizar su guión, vale la pena mencionar un par de elementos. Su puesta en cámara, cuyos múltiples emplazamientos captan cada detalle del aula, las reacciones de los alumnos, los pequeños sucesos que ocurren entre las bancas a la vez que captan las acciones del maestro Sergio Juárez desde cada ángulo posible. El resultado es una propuesta en apariencia caótica, cercana al documental. Ese estilo contribuye al segundo atributo, un montaje al inicio acelerado pero cuyo ritmo disminuye hacia el final de la trama, conforme la situación se complica, conforme pasamos de la carga positiva a la negativa. Radical comparte con El último vagón la búsqueda por lo íntimo, por establecer el vínculo entre el profesor y sus pupilos. Sin embargo, mientras la obra de Contreras apuesta por una visión esperanzadora, la cinta de Christopher Sala se va hacia la ironía, lo agridulce. En un contexto como el reflejado, pocas son las opciones de sus protagonistas, aunque eso sí, replica mucho de este casi género cinematográfico sobre mentores, en donde se encuentran propuestas muy interesantes como Remember the Titans, School of Rock de Linklater, El estudiante u otras menos luminosas como La ola, o tal vez la más conocida de todas, La sociedad de los poetas muertos, de la cual extrae justamente la ironía que conlleva la historia personal y en algunos casos trágica de cada uno de los estudiantes en oposición a las inspiradoras lecciones de John Keating, protagonizado por el gran comediante Robin Williams. Esta figura, la del comediante, ejecutante o artista, es imprescindible porque es un agente de choque fundamental para enseñar en una estructura rígida, negada al cambio, aparentemente ordenada pero casi dictatorial. En un ambiente así de cuadrado, la ruptura suele venir de los propios estudiantes. Para muestra, Cero en conducta de Jean Vigo, en donde unos niños protagonizan una rebelión representada en una brillante e histórica lucha de almohadas que sugiere el inicio de algo distinto. Lo mismo que sucede, aunque en tono trágico y adulto, en If, de Lindsay Anderson. El joven Mick Travis encabeza una rebelión que culmina en un tiroteo escolar. Es así que cuando los alumnos no son quienes proponen el cambio, este recae en el maestro. Por ello es fundamental contar con figuras como Williams, porque rompen ese orden establecido narrativa y dramáticamente hablando. Si la historia apuesta por la tragedia u otro género, será el cómico el encargado de ser el distinto, y mediante la diferencia romper con ese universo. I don't hear enough rips! Mr. Keating. Mr. McAllister. I'm sorry, I didn't know you were here. I am. Radical replica algunas de estas convenciones. De La sociedad de los poetas muertos no solo tiene al profesor comediante, también extrae al grupo como un personaje más, el maestro en conjunción con quienes son sus alumnos. Pero para congeniar con ellos necesitamos representantes. Es ahí donde entran los individuos, personificados aquí por 3 alumnos. Uno de los grandes aciertos del guión es que cada uno de ellos está inclinado hacia una carga polar. Son distintas caras de la región y contexto mostrado en el filme. Incluso el final agridulce viene propuesto desde ese triángulo. Esa triple lectura permite a su director proponer 3 destinos en polaridades diferentes, para uno la tragedia, para otro la ironía y finalmente la luz. Cabe destacar que la propuesta viene dada prácticamente desde la presentación de sus personajes. Sabemos hacia dónde van pero no cómo llegarán. Además, los 3 niños están impecables en sus respectivos papeles. Estos 3 representantes del alumnado son quienes establecen el vínculo más cercano con Juárez, pero son un mecanismo de guión para familiarizar al espectador con las problemáticas de Matamoros. La cinta sabe muy bien cuál es su dimensión del conflicto, la social. Es por ello que el dividir a los personajes en grupos funciona. Por un lado los alumnos dejados a su suerte, por el otro los profesores como fuerzas falsamente antagónicas y en medio el nuevo profesor que viene a construir ese puente para unir ambos mundos, erróneamente divididos. Y ahí entra Derbez. Si bien el actor ha comentado en reiteradas ocasiones que se encuentra fuera de su zona de confort, es evidente que era él quien debía interpretar a Sergio Juárez, por una razón muy simple: sobre él recae el manejo del tono. Tantas veces se ha comentado por parte de la crítica y el gran público que el cine mexicano parece tener solo 2 caras, la de la comedia romántica y la del cine llamado de denuncia. A este último le ha resultado difícil encontrar a una audiencia nutrida por una sencilla razón: la realidad de nuestro país ya es lo suficientemente desalentadora como para ir a un cine a continuarla. Pareciera que los cineastas mexicanos quieren poner temas sobre la mesa sin recordar que están construyendo ficciones. Está ahí la muy discutida Heroico, cuyo guión parece tener un fin muy claro: torturar, herir y humillar a su protagonista en cada una de sus
escenas. En su libro Storynomics, Robert McKean lo enuncia muy bien. Un personaje central debe ser empático, que significa ser como yo, una característica compartida tanto por el personaje como por la audiencia. La empatía es esencial, ya que el involucramiento de la audiencia dependerá de su identificación con el personaje. La tragedia militar de Sonana parece no comprender ese principio esencial de toda narrativa. Le quita toda esperanza al entorno de su protagonista, y su madre, quien bien pudo cumplir con esa característica, resulta ser otro personaje apático, que nos impide empatizar con su causa. Radical emplea al cómico para maniobrar en el tono. Es él con quien empatizamos porque en su personalidad esa tragedia que le rodea es transformada en la esperanza que Sonana desconoce. Sería injusto decir que Derbez está fuera de su zona o que desconoce el territorio. Todo lo contrario, es consciente de las necesidades de su papel y las ejecuta a la perfección. Ni desmedido ni parco, en el justo medio, con sus conocidas muletillas, gestos y humor, pero sin sacarnos de la ficción. Al contrario, acercándonos a los niños, a los profesores de esa maltrecha escuela, insignificante para las autoridades de la región. El acierto del actor fue elegir el proyecto para transitar sobre un terreno conocido, pero en un guión colocado en un rango distinto a su habitual. Ese llamado cine de denuncia encuentra en él su equilibrio, y el resultado es una película no tan difícil de apreciar como Heroico, u otras tantas que buscan con cada escena sumergirnos en nuestra miseria. No lloren por mí, ya estoy muerto. Lo marginal se encuentra con lo bello de la enseñanza, con la alegría del aprendizaje, con lo festivo del caminar hacia una misma dirección. Radical es un ejemplo de que este tipo de temas se pueden tocar sin la necesidad de aterrorizar al espectador como si se tratase de un periódico sensacionalista con cadáveres en la portada. Hay maneras de abordar los distintos temas y esta es una que va a funcionar muy bien con el gran público. Una vez más, el ejemplo viene de afuera, cuando el talento mexicano es enorme. Pero cuéntanos, ¿a ti qué te pareció la película? No olvides que puedes apoyarnos en Patreon para acceder a contenido exclusivo del canal y seguir nuestras transmisiones en Twitch. Nos vemos, hasta la próxima.